Bien, ¿cómo están? Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy estaremos con un invitado especial para conversar de temas económicos. Estamos en este momento ajustando un poco el audio para ver si tenemos buena conexión. Sí, perfecto, estamos recontra bien. Recuerden que ustedes pueden ser parte de este programa escribiéndonos aquí sus preguntas. Obviamente, pues hoy estaremos conversando de temas económicos y nos da un gustazo enorme poder contactarnos con el economista, canciller Galo Cabanilla Guerra. Le damos la bienvenida. Galo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, Kevin. Muchísimas gracias por tu generosa invitación. Un gran saludo también a todos los ciudadanos de la provincia de Los Ríos y especialmente en Quevedo. Un especial saludo y un especial cariño para la gente de Quevedo. Las damas de la plataforma Piensa Ecuador hicieron un trabajo muy bonito de confeccionar mascarillas que se están repartiendo en todo el país y demostrando su solidaridad en esta emergencia sanitaria que afecta no solamente a Ecuador, sino al mundo entero. Así que muy contento de estar en tu programa. Excelente, Galo, y también felicitaciones a la plataforma Piensa Ecuador por hacer esa noble gestión y contribuir con los héroes que están en estos momentos dándolo para nuestro país. Galo, antes de entrar al tema formal y al tema de político nacional del país, por ahí te estuve investigando, Galo, y te vi por ahí. Eres boxeador y también, cuéntame eso, no sabía ese rol. ¿Cuántos rounds has durado? Bueno, yo empecé haciendo natación. La Ya, natación ha sido el deporte en donde desarrollé una muy buena parte de mi vida. Me gusta mucho la natación porque es un deporte muy integral y un deporte además sin impactos en lo que se refiere a la anatomía del cuerpo humano. Y el box fue también digamos, me gustaba mucho el deporte, la técnica, la forma como tú te entrenas, te ejercitas. Practiqué con Raúl Gamboa, una gloria nacional del deporte. Tuve la suerte de entrenar con él y la verdad que fue una parte muy, muy bonita y muy recordada de mi vida. chéverísimo, entonces. Qué bueno el tema de deporte que es espectacular. Galo, eres canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Estás manejando Así ahora mismo es. la plataforma Piensa Ecuador. Cuéntanos un poco sobre esta plataforma, de qué trata para la gente. La plataforma Piensa Ecuador nace a partir de toda mi experiencia y actividad como rector de la universidad en algún momento, cuando hacía vinculación con la colectividad. Esto viene dado hace algunos años, cuando nosotros íbamos, por ejemplo, a barrios como Monte Sinaí, realizábamos capacitaciones o hacíamos entregas de regalos o eventos en diferentes fechas importantes como Navidad. Es un trabajo que lo vengo haciendo desde hace 20 años. Una vez que salgo de la universidad ya como rector y paso a ser canciller, entonces la plataforma Piensa Ecuador viene a ser esa evolución natural, en donde confluyen los líderes comunitarios, los líderes juveniles, los líderes gremiales, con la docencia, con la academia, para juntos estructurar salidas, opciones, posiciones, incluso propuestas. De la plataforma Piensa Ecuador salieron
dos propuestas, por ejemplo, entre otras, dos propuestas de reformas a la ley, tanto a la ley laboral cuanto a la ley de la seguridad social. Esta ley de la seguridad social, por ejemplo, se pone muy de moda ahora, inclusive con todas estas acusaciones de corrupción que hay con respecto al IES y con respecto a la adquisición de insumos, en donde se mantiene a funcionarios que ya no gozan de la confianza ni la credibilidad pública. Entonces, si se acogiera a nuestra propuesta, el gobierno nacional no tuviera tanta injerencia y poder en el directorio del IES, los miembros del directorio del IES fueran elegidos por los miembros del IES, por los aportantes, que son además los dueños del IES, pues, porque son los que aportan mensualmente, y ya no existiera, por ejemplo, o ya no estaría, por ejemplo, también el representante de los trabajadores, un señor Felipe del Peso, que tiene como 12 años en el IES y que ha sido un testigo indolente de todo el maltrato y de todas las penurias que tenemos que pasar los afiliados para hacernos tratar. Peor aún, ni qué decir, todo lo que ha pasado ahora, cuando ha colapsado el sistema de salud pública y ya no solamente son las penurias porque no te recetan o porque no te atienden, sino porque esa falta de atención provoca la muerte, que es lo terrible. Y es lo que está pasando actualmente en Guayaquil y en la provincia del Guayas. Ahorita hablando del tema de salud, están con 2.534 casos confirmados. ¿Qué pasó? O sea, en Guayaquil tienen 1.732 casos. Es terrible. La, La, este, a sus familiares fallecidos, sin recoger todavía, las autoridades desaparecidas. ¿Cómo están llevando ustedes el control de la situación en Guayas o cómo lo están manejando? la situación en Guayaquil es grave, básicamente por las decisiones tardías e incorrectas que tomaron las autoridades del gobierno central, así como las autoridades del gobierno local. Efectivamente, las autoridades del gobierno local, pues, seguían las reglas, ¿no? Según lo que ellos decían, seguían todas las reglas. La primera regla que han seguido es la de lavarse las manos. Se las han lavado, pero completamente han sido muy educaditos en eso y simplemente se fueron a guardar, abandonaron al pueblo, ahora quieren hacer algunas propuestas, pero ya el virus ya se expandió y todo empieza con malas decisiones. Número uno, no cortar la circulación a tiempo cuando ya había los primeros casos. Peor todavía, la circulación o la movilidad de las personas, me refiero. Peor todavía cuando Guayaquil es una ciudad puerto, tiene un aeropuerto internacional y por lo tanto deberían haber existido los controles respectivos para que no exista esta movilidad de las personas, entrada y salida, cuando había este riesgo. Segundo, se permitió ese partido con permiso del gobernador de la provincia, quien es otro improvisado, que no solamente fue esa mala decisión, sino otras más que ha tomado, junto con la ministra, pues otros improvisados también, que permitieron el partido de Barcelona con Independiente del Valle, en donde se estima que debieron haber existido una gran cantidad de contagiados, porque no se podía pues estar, digamos, no había ningún control, no se podía estar en aglomeraciones ni en grupos muy grandes. Y de ahí pues ya lo que hemos visto, ¿no? Un sistema de salud colapsado, los recursos de los ecuatorianos que en lugar de orientárselos al equipamiento de los hospitales, a tener mayores recursos humanos, técnicos, insumos, etcétera, pues se los orientó más bien al pago de la deuda externa en un momento crítico. Y por eso es que yo siempre he dicho que esa decisión, mi querido Kevin, fue criminal. Y esas decisiones criminales se dan. Exactamente a ese tema vamos a ir más adelante. Por ejemplo, hace pocos días veíamos al vicepresidente pedir disculpas en cadena nacional
y decir que nos hicieron quedar mal internacionalmente por los videos y lo demás. Nosotros, bueno, de mi parte yo vi súper bien en la parte del periodista del Rincón de CNN y también el llamado de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que gracias a ellos pudimos saber que internacionalmente estábamos recontra que mal. Si no, seguiríamos tapando la situación en la que estamos. ¿Cómo ves al presidente Bukele, Galo? Bueno, me parece que está superando las expectativas que había sobre él, especialmente porque se lo ve un hombre muy responsable, muy serio, un buen administrador, un buen gestor público, un hombre preparado, joven, pero sobre todo tiene una visión clara de su gobierno. Él orienta su gobierno hacia el bienestar de las mayorías, con equidad y justicia social. Ese es el nuevo orden que se está imponiendo y que debe ser la hoja de ruta para los gobiernos que vengan y para la gestión pública que venga. Una gestión en donde se organiza bajo un nuevo orden y en la cual se debe priorizar, como te digo, el bienestar de los ciudadanos con justicia, con equidad social y, lógicamente, en este caso puntual, dentro del concepto de bienestar, priorizar la salud. Porque aquí hay un tema muy importante, Kevin, Sí. que hay que revisarlo más allá de los resultados, o mejor dicho, partiendo de los resultados de los muertos en la calle, en la vereda, abandonados, o en las esquinas, o los muertos en las casas. Aquí las familias a veces han tenido que pasar con sus muertos 5 días porque nadie los ha ido a recoger. Imagínate esa situación tan triste y tan insana, ¿verdad? Pero aquí el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que buscar ayuda internacional. ¿Y por qué tenemos que buscar ayuda internacional? Porque los resultados de la gestión del gobierno central y de las autoridades locales han sido nefastos. Y eso es indiscutible. Esto no se trata de personas, esto se trata de resultados. ¿Y cuál es el llamado que nosotros hacemos y que le hemos puesto el nombre de Resiliencia Ecuador? Partiendo del concepto de resiliencia que implica esa lucha contra las adversidades, a pesar de que ya estés caído, y que te fortalezcas con tu lucha y que te fortalezcas además con tu dolor y en este caso hasta con la muerte de tus seres queridos. Esa resiliencia Ecuador es lo que tiene que primar en todos los ecuatorianos. Y Resiliencia Ecuador convoca a científicos, a expertos, a profesionales, a líderes, a personas que sean lo suficientemente preparadas y expertas en su área. ¿Con qué objeto? Con el objeto de dimensionar la crisis, Kevin. Es que, ¿cómo puedes tomar decisiones? ¿Cómo puedes definir el número de respiradores que necesitas, el número de médicos que necesitas, el número de pruebas que necesitas? Si los datos que te da el gobierno, las cifras oficiales, no son las correctas, ¿cómo me vas a decir que vas a armar tus políticas públicas en base a 191 muertos, cuando todos sabemos que son cientos y miles de muertos? Es más, ellos mismos han dicho que van a llegar a 2.500, 3.000, refiriéndose de una manera despectiva, indigna a los difuntos que merecen respeto. Los tratan como papas, como cebollas. A las personas hay que tratárselas con dignidad, con respeto. Ellos merecen, ellos no son un número, ellos son seres humanos. Entonces, lo primero que hay que hacer en el Ecuador, Kevin, es dimensionar la crisis. Es saber exactamente cuáles son los procesos de avance, de evolución de este virus. Dimensionar exactamente en esas diferentes etapas cómo se contagia la gente, qué necesitas para prevenirlo, porque aquí no se trata de ver cuántos ataúdes compras, se trata
de prevenir que la gente no se enferme. Entonces, cuando tú comienzas a dimensionar eso y tú dices, bueno, son 3.000 personas, 5.000 personas, 10.000 personas, ok, esos son, entonces yo necesito tantos respiradores, supongamos 2.000 o 5.000 respiradores, necesito tantas medicinas, tantas mascarillas, porque voy a tener tantos médicos y tantas enfermeras. Eso es lo que no existe en el Ecuador. Incluso para pedir una ayuda internacional, tú necesitas dimensionar y saber qué pedir, pues. Tú necesitas dimensionar para saber qué pedir. Y eso es lo que el Ecuador no ha hecho. Yo veo muchas propuestas que podemos hablarlas ya desde el punto de vista económico, pero la primera fase tiene que ser combatir el virus y ganarle al virus. Y ganar esa Eso, batalla. en estos momentos sería eso lo principal para poder hacer lo demás. Exactamente. Entonces, cuando tú dimensionas el problema, ahí pides la ayuda internacional y la ayuda internacional tiene que ser al país que la tenga y que nos la quiera dar en equipamiento, en médicos, especialistas, técnicos, insumos, medicamentos, etcétera. Todo lo que se necesite para combatir este virus. Pero ahí viene el tercer aspecto. Ahí viene el tercer aspecto. Puede llegar toda esa ayuda internacional y hay que saberla canalizar y administrar. ¿Y quién la administra ahora? Porque los señores que están ahorita son unos incompetentes y Es han lo más, tomado malas decisiones. Deberían dar un paso a un lado, a un costado, porque eso es lo que deberían hacer. eso es lo Y más terrible porque incluso llega ayuda y ayer veíamos por ahí para tweets de periodistas, amigos, incluso gente, decir que llegaba ayuda a Ecuador, pero no era distribuida. ¿Dónde estaba? ¿Por qué la esconden? Estaban reclamando ayer, o sea, ayuda que viene, no la distribuyen, no la reparten, se la quedan. ¿Qué están haciendo con eso? O sea, es lo que tú estás más o menos diciéndonos en el tema de la tercera opción, de recibir la ayuda internacional y todo lo demás. y Pero saberla utilizar, saberla canalizar, saberla orientar para efectos de obtener los resultados que se buscan. Porque los resultados que se buscan no son otros que salvar las vidas de los ecuatorianos, de no permitir que haya más víctimas de este virus y sobre todo de la negligencia de las autoridades, que son las principales responsables de todo esto. así es, Galo. El Ministerio de Finanzas, bueno, sobre el tema de la renegociación de la deuda, 540 millones de dólares pagados al Banco Internacional prácticamente. Todos estos recursos pudieron ser utilizados para esta emergencia actual en la que estamos viviendo, en la cual especificaron en que 45 millones en equipos, en medicamentos 23, en dispositivos 3.8 millones, y, o sea, les importó prácticamente la situación en la que estamos y prefirieron hacer la renegociación de la deuda. ¿Cómo ves eso? Pagar la deuda, porque si lo hubieran renegociado, quizás, bueno, tú dices renegociado porque ellos ofrecieron 2.000 millones, ¿no? Que si pagabas este tramo, te iban a llegar 2.000 millones. Bueno, vamos a ver. Yo todavía estoy esperando, no 2.000 millones, estoy esperando alrededor de 10.000 millones. Porque tú te acuerdas que cuando firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijeron que iban a traer 10.000 millones. No llegaron, pero ni 1.500. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, yo estoy esperando todavía esos 8.500 más los 2.000. Estoy esperando 10.500 que lleguen, que es lo que estos señores han ofrecido. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? El gobierno irresponsablemente orientó los recursos y la liquidez que tenía hacia el pago de la deuda externa, estos bonos 2020, que incluso fueron pagados a un 100% cuando estaban a un descuento en el mercado. Eso ya es un tema por el que tendrán que responder en su momento. Sin embargo, este pago de la deuda externa, en el momento que se lo hizo, fue una decisión criminal. Y además, fue tan terrible que ni siquiera
crearon un fondo para la emergencia en esa época, que es donde se hubiera podido contrarrestar este virus y evitar toda esta pandemia. Ni siquiera, porque el ministro de Finanzas jamás pudo comprobar que pasó recursos por concepto de la emergencia. Los recursos que él pasó del Ministerio de Salud eran los que ya estaban presupuestados para el ministerio, que eran su gasto corriente, pero de ninguna manera fue un valor adicional. ¿Por qué? Porque estaban juntando todo el dinero para esto. La propia alcaldesa de Guayaquil confirmó hoy en la mañana que ni siquiera los gobiernos seccionales han recibido recursos desde enero. ¿Eso qué significa? Que todos los recursos los orientaron al pago de la deuda externa, a satisfacer a los tenedores de la deuda externa. Entonces, yo no sé la verdad cuál es la preocupación del señor vicepresidente por la imagen internacional. Si finalmente ellos han cumplido con los tenedores de la deuda externa, que son parte de la gente que gobierna con ellos. Y finalmente, ¿de qué le sirve a la gente las disculpas en este momento? ¿De qué le sirve a los familiares de los fallecidos sus disculpas por la negligencia que han tenido en este momento? Yo creo que ellos deberían ser un poco más honestos en ese sentido. Pero, volviendo al tema económico, lo importante, Kevin, es que estemos claros de que el Ecuador ha cambiado. Y el coronavirus te implica un nuevo orden mundial, pero en el Ecuador va a ser de plano, de corto, mediano y largo plazo. De corto plazo, como te digo, luchar contra el virus y ganarle la batalla. Eso es fundamental. Pero en ese interín están las personas que somos las que participamos, los ciudadanos, que somos los que debemos adoptar ciertas medidas que nos imponen para ayudar precisamente a ganarle a este virus. Una de esas medidas, por ejemplo, es el quédate en casa. Pero el quédate en casa, si bien es cierto, es la medida de contención necesaria para evitar las aglomeraciones y que el virus pueda irse disipando, debe ser acompañada de medidas complementarias. Porque la gente que se queda en casa, y en Guayaquil, así como en Quevedo, por ejemplo, son ciudades muy comerciales, viven del día. Hay personas que viven del día, el que vende lotería, el que vende su maduro con queso, el que abre su tienda, el que vende cualquier novelería en la calle, en la esquina. Esas personas necesitan alimentarse, necesitan medicamentos, necesitan agua, necesitan sus servicios públicos, necesitan pagar alguna cuenta. Y eso, ¿quién los provee de eso si están metidos en la casa? No se trata tampoco de que la generosidad no sea buena. La generosidad es excelente. Los ecuatorianos en las diferentes circunstancias anómalas o terribles que hemos tenido, como el último terremoto en Manabí, hemos demostrado nuestra solidaridad y lo seguiremos haciendo. Pero como digo, la generosidad es una cosa, pero la responsabilidad, Kevin, la responsabilidad, el que tiene el músculo financiero, el que tiene la logística, el que tiene el poder necesario para administrar esta economía de crisis y darle bienestar y salud a las personas en este momento y luchar contra el virus, es el Estado. Son las Fuerzas Armadas. Y el gobierno es el que tiene que generar esos cambios, el gobierno es el obligado a estructurar estas cadenas alimenticias. Nosotros hicimos una propuesta de los centros de abastecimiento de productos prioritarios. Se le daba un bono de $120 a las personas. Llegábamos alrededor de 2 millones de personas en los deciles del 1 al 4, que son casi 2 millones de personas de segmento social de extrema pobreza, pobreza y medio bajo. Y con eso llegas a la mitad de la población, 2 millones de personas por 4 personas de cada familia, 5, estás hablando de 8 a 10 millones de personas que estás llegando. Le das un bono de $120. Este bono no es en dinero para que no ocurra lo de hoy.
afuera de Ban Ecuador, que se hicieron filas, enormes filas para cobrar el bono de los $60 y que Ban Ecuador no lo supo organizar. Supongo que es porque que el presidente, que los gerentes no son tan competentes tampoco algunos, y el presidente del directorio está enterrando muertos en lugar de hacer el trabajo para el que se le está pagando a este señor Wattet, sino que está en otra función que no le corresponde porque está cobrando un sueldo como presidente de Ban Ecuador. Entonces, la idea es que la gente no cobre el dinero, la idea es que la gente vaya con su número de cédula a unas toldas que se armarían en sectores estratégicos que cubran una cierta cantidad de cuadras, lleven los productos, lleven los medicamentos y de esa manera se llegue a todas las familias del sector que pueden ir a hacer sus compras con su número de cédula disminuyendo su cupo del cupo de $120 mensual, que es este bono de emergencia por 2 o 3 meses. Y de esa manera se evitan las aglomeraciones, las personas están tranquilas con alimentación, con medicinas, se cumple con el quédate en casa de una manera adecuada y humana y seguimos luchando contra este virus. Exactamente, Galo. Veíamos ahí a la gente, bueno, saludamos a todos los que se están conectando. Me acaban de decir que hay comentarios en Facebook. Pueden hacer sus preguntas, gestionarlas. Ustedes son parte de este programa. Veíamos, dice, un presidente ausente, un vicepresidente en campaña, un ministro de Finanzas en negocios con tenedores de deuda, denuncias de corrupción, pérdida completa de credibilidad, una sensación de abandono y desamparo para los ecuatorianos. Ecuador debe prepararse para una transición política urgente, necesaria e imprescindible. Kerly Rosado nos escribe, dejaron en segundo plano a los ecuatorianos, o sea, el gobierno nacional, ¿no? Doctor Galo, ¿qué opina sobre las políticas públicas del expresidente Correa? Bueno, yo creo que, digamos, contestando un poco en el orden que me manifestabas, efectivamente se dejó a los ecuatorianos en un segundo plano. Cuando los mandantes, los soberanos, somos los ecuatorianos, somos el pueblo. Y eso es lo que no puede seguirse dando y por eso debemos exigirle nuestro derecho a la salud, que es un derecho constitucional, porque la salud no es una dádiva, no es una caridad que nos da el gobierno, es un derecho. Por eso es que estoy exigiendo que ellos adopten las estructuras correspondientes, la organización logística correspondiente para que mientras dura este mal, poder adquirir, poder sobrevivir y poder sobrellevar esta crisis. Un gran saludo también a Galápagos en la isla San Cristóbal, me parece, espero que estén bien, espero que no avance esta pandemia también por allá. Yo considero que esta pandemia, porque nos preguntan también cuánto más o menos va a tomar de tiempo. Yo no soy médico, pero claramente se ve por los números que esta pandemia ha ido avanzando. Y las medidas que hay que tener contra ella son contundentes y esas medidas contundentes no las veo. Hay una etapa en la que el virus, entiendo, va a bajar de intensidad, son algunos meses, y después viene pues ya la economía y el sistema y estilo de vida que deberemos tener en una economía post-coronavirus, en un Ecuador post-coronavirus, que no será tan post porque el coronavirus va a mantenerse y por lo tanto deberemos guardar todas las medidas de seguridad correspondientes en ese aspecto, ¿no? Galo, sí. ¿cree usted que iríamos como antes o ya no? Con el tema del distanciamiento social. Bueno, se viene un sistema de vida un poco diferente y una economía también distinta. Van a proliferar muchísimo las actividades digitales. Por eso una de las propuestas importantes que nosotros tenemos es que se provea de Internet a todo el Ecuador y que inclusive al menos por un año sea gratuito. Esa es una actividad prioritaria que debe hacer el gobierno nacional.
porque las actividades digitales sobre plataforma son las que van a primar en el Ecuador, son las que realmente van a poderse manejar y mantener. Mire usted, por ejemplo, las universidades están trabajando a través de sus plataformas online, a través de sus campus virtuales, las que lo tienen. Las que no lo tienen están teniendo algunos problemas que deberán irlo superando para, sobre todo, darle educación a sus estudiantes, que es la mayor preocupación de las instituciones educativas. Pero también habrá otras actividades que van a cambiar para allá. También he visto algunos jóvenes que dicen en las universidades estatales se puede aplicar eso del estudio por vía internet, vía dispositivos digitales, pero hay otros que no tienen internet en sus zonas. Entonces están pidiendo a algunos jóvenes también que entiendan esa parte y que quizás se lo pueda aplicar más adelante, pero no ahora. Bueno, yo lo que creo más bien es que primero hay que hacer la planificación, o mejor dicho, la construcción de la infraestructura necesaria para que haya internet en todo el país. Eso es lo básico. Y después ver diferentes modalidades. La una puede ser online, la otra puede ser a distancia, que también es una modalidad que se puede manejar y que sobre todo va a ayudar a los estudiantes a poder continuar con su proceso académico, porque finalmente lo importante es que no pierdan el tiempo, que no pierdan esos años de estudio, especialmente en su juventud, que son tan valiosos porque representa el obtener ese título anhelado para ir cumpliendo sus sueños e ir forjando su futuro. Así es, Galo. Hablando de política ahora, vi en tus posts de tus redes sociales sobre la importancia de la silla vacía. Me pareció interesante ese tema. ¿Nos podrías contar un poco sobre de qué trata la propuesta de la silla vacía? Sí, efectivamente, la silla vacía es la representación del poder de la gente, de la capacidad que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos. La silla vacía es un espacio que puede ser solicitado por cualquier ciudadano a los GATS y solicitar que se trate un tema en particular que le interese. Ese tema, además de ser tratado, debe ser discutido y se le debe dar cuentas al ciudadano de ese tema, porque no se trata tan solo de atenderlo por una formalidad. De hecho, llevando los procedimientos legales correspondientes, se puede llegar hasta la destitución del funcionario que no está cumpliendo con la ley o que no está satisfaciendo las necesidades de su comunidad. Y eso es muy importante, ¿no? Y mira que ahora ese es un tema que va a jugar un papel fundamental. Con este problema de la emergencia sanitaria, uno de los grandes temas, y mira que lo voy a plantear aquí en tu programa por primera vez, y que es muy importante en el país, se tiene que discutir esto, es revisar la proforma presupuestaria del Estado. Eso es algo de lo que nadie está hablando. Hay recursos asignados a diferentes carteras de Estado para diferentes sectores. Hoy en día, con las nuevas prioridades que se presentan precisamente por el coronavirus, es fundamental que los recursos se orienten a esas prioridades para que se puedan hacer realidad. Yo puedo tener 1000 ideas, pero si no tengo los recursos para ejecutarlas, se quedarán en ideas. Ahí viene, por ejemplo, el tema del agro. La dolarización es un tema importante para nosotros, ¿verdad? Sí. Puede ser que algunas exportaciones haya dificultad en realizarlas, pero lo que no va a haber dificultad es en exportar alimentos. Y esa es una ventaja que tenemos nosotros. Por eso, ahora es el gran momento del agro, del sector agrícola, de darle los recursos, capacitación, tecnificación, para que el agricultor salga adelante y esta cadena productiva sea fortalecida y de esa manera no solamente mantengamos la dolarización,
sino que mantengamos dinamizada la economía, que las familias tengan sus acceso a su ingreso, pero también las familias tengamos los productos alimenticios que requerimos en una situación de emergencia en donde no todos los factores económicos están trabajando a su más alto nivel. Y va a haber muchos cambios en este sentido. Hay que fortalecer la economía local, hay que fortalecer las marcas nacionales, las empresas nacionales, Y para también, que den trabajo y para que funcione. Galo, y también viendo que con esta situación los agrícolas son importantes, es la parte más importante del país. El Nosotros sector, somos un país que tiene vocación en el sector agrícola y eso es fundamental. Esa vocación tenemos ahora que explotarla porque va a ser una importante fuente de no solamente de ingreso, sino de supervivencia. Porque si nosotros no producimos nuestros alimentos, entonces la situación se vuelve todavía más compleja. Pero además de eso, como queremos fortalecer la dolarización, lo lógico es fortalecer también la economía nacional, las empresas locales. Darle alguna funcionalidad en estas tres etapas que te digo a las empresas, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes. Tú mencionabas al presidente Bukele, me parece interesante que, que seas un hombre tan preparado y que seas inquieto y curioso en tu investigación. Pero Bukele, por ejemplo, proponía, y me parece interesantísimo esto, darle alimentación a la gente más pobre y para eso contrató a los restaurantes. Hoy en día los restaurantes, precisamente por las medidas de aislamiento, no están siendo, no reciben pues clientes. Pero si los contratas y los pones a trabajar y con eso alimentas a los pobres, es una manera innovadora, creativa de dinamizar la economía. Ejemplos como eso tienen que aplicarse en los diferentes sectores del país. sí, sí, te escucho, te escucho. No, si te decía, ejemplos como ese tienen que aplicarse en los diferentes sectores del país. Y esto tiene una relación directa con el sector industrial, con el sector turístico, con el sector de la gastronomía, con el sector inclusive de la publicidad. Hoy en día la publicidad, por ejemplo, ya se estaba ejecutando en una gran proporción a través de los medios digitales. Ahora, eso va a ser todavía mayor, pero dependerá de los ecuatorianos y del apoyo que se nos dé a los ecuatorianos para fortalecer, como te digo, las empresas locales. Pero como te decía también, hay tres tramos. Este primer tramo, que es de urgencia, hay que tratar de mantener a las empresas, que no dejen de pagarle el sueldo a sus empleados. Para eso, nosotros hemos propuesto que se le haga un préstamo a los empresarios a una muy baja tasa para que de esta manera puedan pagar sus sueldos, puedan pagar los sueldos, ya dado que no están produciendo. Y hasta que se vislumbre hacia dónde va a ir la actividad económica, lo importante es no paralizarla. Y cuando se despide personas, cuando se realiza, cuando no se paga los sueldos, etcétera, ahí se paraliza la economía, porque poco a poco se va deteriorando la situación de los diferentes miembros de la cadena productiva. Galo, en Facebook nos están escribiendo, dice Luis Salas, necesitamos personas como usted, que se preocupe por el... Muchas Doménica, gracias. lo escuchamos con mi papá siempre desde el centro de Guayaquil. Tiene el apoyo de toda mi familia por la gran gestión que ha venido haciendo. Siga adelante, que el Ecuador lo apoya. Abajo Muchas tenemos gracias. dedo. Doctor Galo, abogue por los ecuatorianos. Necesitamos líderes como usted, que se identifiquen con nosotros.
Carolina Álvarez, qué bueno citar a Bukele, doctor Cabanilla. Usted definitivamente sabe que esta situación debe de ser manejada con humanismo y justicia social. Galo Cabanilla, hemos llegado a la parte final del programa. Un gusto enorme poder compartir contigo Gracias, estos Kevin. minutos de conversación. Espero poder vernos en algún momento más y seguir conversando. No, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy honrado en estar en tu programa y sobre todo, pues, haber mantenido este diálogo tan importante, tan profundo y tan abierto para que los ecuatorianos podamos razonar y profundizar sobre cuál es la proyección que debemos tener a partir de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Lo importante es no perder la fe, lo importante es sacar fuerza de la debilidad, ser resilientes y sobre todo estar conscientes que juntos podemos salir de esta crisis, pero siempre exigiendo nuestros derechos y que las personas responsables hagan su tarea. Eso es fundamental, porque los ecuatorianos tenemos recursos, no es posible que se le eche la culpa a los mismos ecuatorianos por las situaciones que se están dando cuando han sido las propias autoridades las culpables de no tomar las medidas adecuadas en el momento pertinente y también han sido negligentes luego en la operación que debían haber realizado para contrarrestar este virus. Así que un gran saludo para todos y muchísimas gracias, gusto de verte también. También te saludan desde Santo Domingo. La gente, te hemos visto también en Saracay, por ahí. Sí, sí, muy invitados también. Bueno, aprovecho para invitarlos mañana al Facebook Live que hago todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche, donde desarrollo, junto con, lógicamente, la opinión de todos los participantes, vamos desarrollando los diferentes temas que de alguna manera van orientando a la sociedad. Y el sábado, pues efectivamente tenemos los sábados a las 12, de 12 del día a 1 de la tarde, tenemos el programa en Radio Saracay y Radio Atalaya, El Poder de la Gente, que es un eslogan que nos convoca muchísimo, el poder de la gente. Eso es lo que tenemos que recuperar, el poder de la gente que debe estar en manos ya no de los mafiosos o de los infames que han llevado al Ecuador a estas circunstancias, sino en las personas que se preocupan realmente por su país, que se preocupan realmente por los ciudadanos y sobre todo que son ecuatorianos preparados, conocedores, no improvisados. Uno de los grandes problemas de esta crisis ha sido la improvisación. Listo, Galo. Quedamos Muchísimas entonces. gracias. Piensa Ecuador. Nos vemos. Gracias. Pase un gran saludo. Bien, pues ahí estuvimos con el economista Galo Cabanilla. Gracias por su espacio y su tiempo. El día miércoles estaremos con el psicólogo Luis Montesé conversando sobre los miedos y también la cuarentena, la actitud de esta situación en la que vivimos, cómo afrontarla y cómo sobrellevarla. Que tengan una excelente noche. Gracias por compartir con nosotros. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Bienvenidos